buenos días, mi nombre es Martín Pinto y en el día de hoy vamos a hablar sobre dinámica. Primero que nada, para comenzar a hablar sobre dinámica tenemos que tener en cuenta distintos conceptos, como por ejemplo la masa, la cual se refiere a la cantidad de materia de un objeto. Esta la podemos medir en kilogramos. Dicha masa es constante y no depende de la ubicación. Luego, otro concepto muy importante es la inercia, la cual básicamente es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o reposo. A mayor masa, mayor inercia. Evidentemente es importante también conocer los marcos de referencia, básicamente que vendrían siendo los inerciales y no inerciales. Primero, los inerciales son sistemas de referencia donde se cumple la primera ley de Newton, sin aceleración externa. Un ejemplo de esto puede ser un objeto en reposo sobre una mesa. Y los no inerciales son sistemas acelerados donde aparecen fuerzas ficticias, como por ejemplo la fuerza centrífuga. Un ejemplo de esto puede ser un carro que gira rápidamente. Básicamente aquí sientes que te empuja hacia un lado. No podemos hablar de dinámica sin tocar el tema de la ley de Hooke, el cual es un principio fundamental de la física que describe cómo se comportan los materiales elásticos al ser deformados. Fue formulada en el siglo XVII por el científico británico Robert Hooke y básicamente establece que la fuerza que actúa sobre un resorte es directamente proporcional a la elongación o compresión que éste experimenta, siempre que no supere su límite estático. Matemáticamente la podemos ver expresada por la siguiente fórmula, en la cual básicamente la letra F significa la fuerza aplicada sobre el resorte o la fuerza restauradora, la cual está medida en newtons. La letra K es la constante de elasticidad o constante de resorte en newtons por metro, que depende del material y la rigidez del resorte. Y por último tenemos la letra X, el cual es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio del resorte. En metros está medido. El signo negativo indica que la fuerza restauradora actúa en sentido opuesto al desplazamiento. También debemos conocer el movimiento circular mediante las leyes de Newton, en el cual básicamente en la primera ley de Newton, la ley de la inercia, un objeto en movimiento tiende a seguir en línea recta. En el movimiento circular, esto significa que se necesita una fuerza centrípeta hacia el centro del círculo para mantener la trayectoria curva. Sin esta fuerza, el objeto seguiría en línea recta. Luego, la segunda ley de la fuerza y la aceleración nos dice que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es proporcional a su aceleración. En el movimiento circular, esta fuerza neta es la fuerza centrípeta que apunta hacia el centro y es responsable de la aceleración centrípeta. Y por último, la tercera ley de Newton aplicada al movimiento circular, la cual es la de acción y reacción. La fuerza centrípeta que mantiene el objeto en su trayectoria circular tiene una fuerza de reacción igual y opuesta, percibida como la fuerza centrífuga desde el sistema en movimiento. Luego, las leyes de Newton aplicadas a movimiento rectilíneo uniforme, tenemos la primera ley, en la cual nos dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento rectilíneo uniforme continuará con velocidad constante, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto explica por qué un objeto se detiene solo si hay fricción u otra fuerza actuando en su contra. Luego, la segunda ley nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, que nos dice que aplicada al movimiento rectilíneo uniforme, que por cada fuerza que un objeto A ejerce sobre un objeto B, existe una fuerza de reacción igual en magnitud y opuesta en dirección que B ejerce sobre A. En el movimiento rectilíneo uniforme, esto puede observarse, por ejemplo, cuando empujamos un objeto. Esto nos empuja con una fuerza igual en sentido contrario. Por último, antes de pasar a la simulación, debemos tener en cuenta las distintas fuerzas fundamentales, como por ejemplo el peso, el cual básicamente es la fuerza gravitacional que actúa hacia el centro de la Tierra. La fórmula viene dada por peso es igual a masa por gravedad. También la fuerza normal, que es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto que equilibra el peso. Tercero, tenemos la tensión, que es una fuerza transmitida a través de cuerdas o cables. Y por último tenemos la fricción, la cual la podemos tener como fricción estática, que previene el movimiento inicial entre superficies, y fricción dinámica ocurre cuando las superficies están en movimiento relativo. Podemos ver ahora en el simulador FET cómo evidentemente podemos notar que
La fricción actúa en contra del movimiento. Si la fricción es igual a la fuerza ejercida, evidentemente nuestro objeto no se moverá. En cambio, si la fricción es menor a la fuerza ejercida sobre el objeto, este lo que hará es ralentizar el movimiento hasta llegar a cero la velocidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.